parámetro. Y aquí se llaman estadísticos. Entonces, esta muestra que yo obtengo de esta población necesariamente tiene que tener dos características: que sea representativa y que sea significativa. ¿Por qué? Porque yo voy a pretender a partir de los resultados que yo tenga en esta muestra, yo voy a estimar con determinado nivel de confianza cuál es el valor de la población. Entonces, aquí estimación. Entonces, a partir de este estadístico, miren lo que estoy hablando. Primero comprender y luego copiar, ¿ya? Con sus palabras. A partir de este estadístico que he obtenido en la muestra, voy a estimar con determinado nivel de confianza el parámetro de esta población. ¿Por qué? Porque yo trabajé con una muestra. Yo obtuve 22,5 años el promedio de la edad, pero resulta que en la población no es 22,5, es 24. Pero algo más, nunca, jamás de los jamases sabrás que es 24 años, porque trabajaste con una muestra. Entonces existen dos tipos de estimación: estimación puntual. La estimación puntual es la que tú obtienes de la muestra. O sea, 22,5, eso se llama puntual. Diste en el punto, es un valor. Pero la estimación por intervalo, ¿qué dice? Intervalo. Quiere decir que necesito dos valores y se expresa de la siguiente forma. Con un intervalo de confianza del 95%, cada 100 veces que se repita el mismo trabajo, si yo tengo 100 muestras de esto, en 95 muestras, en este intervalo, vamos a suponer 21 años a era 21 ya. Acá yo tengo dos valores. Cuando yo aplico la fórmula de cómo se calcula el intervalo de confianza, obtengo dos valores: un valor mínimo y un valor máximo. ¿Qué significa esto? En ese intervalo, yo afirmo lo siguiente: con un 95% de confianza, puedo afirmar que el parámetro de la población de donde yo extraje esa muestra se encuentra en ese intervalo. En mi muestra, ¿cuánto obtuve? En mi muestra fue 22,5 años. Señores, pero yo me pongo la mano en el pecho, sé que no es 22,5. Yo lo sé. Entonces, aplico mi fórmula y puedo decir lo siguiente. Repito. Con un 95% de confianza puedo afirmar que en este intervalo se encuentra el parámetro. Desde 21 años, acá está, aquí está. Ahora bien, obviamente, a mayor tamaño de muestra, una cosa es, hasta acá está bien, ¿me he dejado entender? ¿Está bien, chicos? Sí.
¿A ustedes qué les interesa? Que el parámetro se encuentre, que cuando tú hagas tu cálculo se encuentre en A, B o C. En A, claro, porque obviamente más una cosa es decir, oye, entre 21 y 23, bacán, o sea, no estoy tan lejos, ¿no? No sé cuál es, pero es 21 y 23. A que te digan de 19 a 30, no te pases, pues, no te pases. Entonces, si en lugar de que la muestra sea de este tamañito, chicos, yo aumento la muestra más grande, ¿me acercaré más al parámetro? ¿Me acerco más al parámetro o no? Sí. Me acerco más al parámetro. Entonces, a mayor tamaño de muestra, ¿cuál va a ser? ¿A, B o C? A mayor tamaño de muestra, el intervalo es C. Pero acá tiene que estar en su chip. Escríbanlo. Pero en el chip también tiene que estar bien. Pero es fácil, ¿no? Mira, haces así. Oye, a veces a mí me interesa tener esto. Okay. Ahora, una cosa es trabajar con 95% de confianza y otra cosa es trabajar con 99%. Lo usual en las investigaciones es trabajar con 95%. Eso es usual. Pero cuando yo trabajo con 95% de confianza, el valor Z en la fórmula es 1,96. Y cuando trabajo con 99% es 257. Entonces, obviamente que este 257, ¿qué va a hacer? Que el intervalo aumente. A ver si grande. Se aplica. Porque una cosa es multiplicar por 2,57 y otra cosa por 1,96. Pero, acá viene. Ok. Es cierto. Una cosa es trabajar mi intervalo, porque trabajé con 99% es así. Y cuando trabajé con 95% es así. Pero te afirmo lo siguiente. De cada 100 veces que se repita, solamente en uno no está en ese intervalo. Por muy amplio que sea, repito, por muy amplio que sea, aun cuando trabaje con 99%, tengo un 99% que está ahí de todas formas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo lo siguiente? Trabajar con 95% de confianza significa también 95%, estoy segura que en ese intervalo está el parámetro, pero hay un 5% que no esté por debajo o que esté por encima del 25%. También, dicho de otra forma. De eso se trata la clase de hoy. Por lo tanto, es importante a la hora de estimación de parámetros tener cuidado con la muestra. ¿Sí? Sí. ¿Puedo yo calcular estimación de parámetros con una muestra por conveniencia? ¿Podría yo calcular estimación de parámetro? Piensen lo que estoy diciendo, utilicen su lógica, no memoria. Estadística no es memoria. Pueden calcular estimación de parámetro a partir obviamente de una muestra, o está implícito. Si la muestra es por conveniencia, pregunta del examen. Quiero que todos se saquen de mí. Ese es mi regalo. 474 aniversario. A ver. Pero si no me responden, no, pues no.
Probabilístico. Utilicen la lógica. A ver, Tendría- lánzate. No podría ser, tendría que ser probabilístico. Claro. La nuestra. Claro. Porque yo no voy a pretender. Este muestreo de acá ha sido probabilístico, chicos. No porque haga la tajadita acá, no. O sea, si yo, esta es la población, y yo voy a elegir a este y este, ¿y qué cosa? Tú vas a pretender que a partir de 4 estudiantes, de 4 más, vas a calcular, vas a hacer este procedimiento de estimación. No, no puedes. No puedes, estás impedido. Entonces, en las investigaciones, voy a ver si tengo acá. Creo que sí. Vamos a ver. Ojalá. Por favor. No, es que ninguna de estas ha hecho estimación de parámetros. Todas estas investigaciones, por ejemplo, esta de acá. ¿Dónde está el zoom? Por ejemplo, conductas de autocuidado para mantener la salud mental que realizan los estudiantes. Si yo me voy a la parte de están definiendo para la variable. Ya. Hipótesis, ¿no? La variable es conductas de autocuidado para mantener la salud mental. Entonces, acá está población. Miren, chicos. La población estuvo conformada por estudiantes de pregrado del segundo y quinto año. Y estos son los criterios de inclusión, exclusión. No, este es un ejercicio de la práctica, no, no puede. Nos vamos a nuestra clase, pero ahorita voy a ver. Esto lo hemos explicado. Entonces, cuando estamos hablando de inferencia estadística, estamos hablando de la estimación de parámetros. A partir de una muestra, yo quiero saber lo que sucede en una población. Estos son los estadísticos y estos son los parámetros. Entonces, también ustedes saben que si esta es la población, yo tengo diferentes muestras de la misma población, obtengo ¿qué cosa? Resultados diferentes o similares. Diferentes, mejor la pregunta es, ¿pueden obtener resultados diferentes o todas las muestras tendrían que ser iguales? Diferentes. Puedo utilizar, calcular diferentes. Aún cuando trabaje con la misma muestra. ¿Ok? A eso llamamos ¿qué cosa? Error estándar. Perfecto. Miren, y esto lo calculamos en el muestreo en la clase anterior. En la promoción eran 82 estudiantes, el promedio fue 13,6 y la desviación 2,85. Obtuvimos, miren, 5
promedio diferente y una desviación estándar diferente, o trabajando con la misma población. La población fueron estos 82 estudiantes. Entonces, señoras y señores, trabajamos con muestras, nunca conocemos el valor del parámetro. Entonces, el parámetro es un valor desconocido que solo puede ser estimado, calculado, a través de una muestra. Entonces, el parámetro es una medida descriptiva de la población, la media de edad de los postulantes, entonces la proporción de estudiantes estresados. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Ya sea de variable cuanti o de variable cual. ¿Se dan cuenta? Nos acompaña cuanti, ¿cómo le van a terminar ustedes? Hasta aquí con cuanti y cual. ¿Ok? Entonces, cuando tú obtienes el valor de la muestra, se llama estimación puntual. Cuando calculamos estimación por intervalo, consta de dos valores numéricos que definen un intervalo con un determinado nivel de confianza. Podemos nosotros afirmar que contiene dentro de ese intervalo se encuentra el parámetro. ¿Ok? Bien. Entonces, miren, porque de esto va a haber, y no leen bien. X barra estima a mu. Les estoy dando las fijas. P proporción estima a qué? A pi. En ese orden va. Porque este es el estadístico y este es el parámetro. ¿Ya? No caigan en la trampa. A partir de este estadístico, yo estimo a quién. Al parámetro. A su majestad el parámetro. Ok. La estimación puntual, esta de aquí, puede acertar o equivocarse. No, porque se ignora el grado de error y no se puede estar seguro de la estimación. Entonces, la estimación consta de dos valores, como vemos acá. Y miren estos ejemplos. Acá dice: factores asociados a la violencia familiar en estudiantes universitarios de ciencias de la salud. Dice: muestreo multietápico. ¿Por qué multietápico? Porque no fue una selección de frente y de aquí saqué a los alumnos, sino hubieron etapas. Primera etapa, a eso se llama multietápico. Cuando solamente hay dos etapas, se llama bietápico. Pero cuando es más de dos, multi. Entonces acá dice, no estoy, allá, conglomerado. Cada facultad fue un conglomerado, fue estratificado por cada año de estudios y al final fue aleatorio. 3 fases. Miren cómo se reporta, así lo van a encontrar en las investigaciones. ¿Ya? Así lo van a ver. Dice: los estudiantes que presentaron mayor riesgo de ser víctimas de violencia familiar fueron las mujeres, OR 1,92 y C 95% 1,21 a 3,03. ¿Quién? Estoy hablando 2 a 3 de una media, de una proporción, pero ahí están viendo qué cosa, OR. Que eso va a ser también materia de evaluación. ¿Alguien quiere lanzarse a interpretar ese OR? ¿Cómo se interpreta? Así está reportado. Ya ustedes tienen ya los conocimientos para poder leer ese trabajo. ¿Les ayudó? Un poquito, ¿ya? Dice: ¿qué cosa es el OR? Ya, ok. ¿Qué te mide? Si es o no es un factor de riesgo, ¿cierto?
un Sí. factor asociado. ¿Cuándo decimos que es un factor asociado? Cuando está por encima de 2,5. 2,5. Ese número sí lo tienen que retener, ¿ya? Eso sí lo tienen que retener. Por encima de 2,5 es un factor de riesgo alto. Y si el factor de riesgo es 1, Es bajo. eso no es nada que ver, ni chin ni mus. Y si es 0,3, ¿es factor de riesgo o factor protector? Factor protector. Acuérdense, ¿ya? Factor protector. Entonces, ¿qué dice? Las mujeres, dice, los estudiantes que presentaron mayor riesgo de ser víctimas de violencia fueron mujeres. Quiere decir que las mujeres, en la muestra donde yo estudié, es 1,92. Las mujeres tienen 1,92, casi 2 veces la probabilidad de sufrir violencia en comparación con los hombres. Eso dice 1,92. Ese es el valor obtenido en la muestra, pero con un 95% de confianza, yo puedo afirmar que en la población de donde yo extraigo, o sea, en los estudiantes en general, no es 1,92, sino va desde 1,21 hasta 3,03. Eso está diciendo esos numeritos. Acá. Prevalencia de hipertensión arterial y diabetes en habitantes de Lima y Callao. Muestreo por conglomerado en 3 etapas. ¿Se dan cuenta? Muestreo por conglomerado. Si a la hora de leer tú no encuentras esas palabras mágicas, tú ya desconfías de ese estudio. Nadie puede calcular intervalo de confianza si no me dice que ha trabajado con muestreo probabilístico. Y muestreo probabilístico aleatorio, sistemático, conglomerado, todos esos. ¿Qué dice? Miren, el 19,5% en la muestra tiene obesidad. Ese es en la muestra. Pero señores, intervalo de confianza en población. no lo vas a encontrar escrito en ningún sitio, porque eso ya son un lenguaje estadístico que está en los artículos de investigación. IC significa intervalo de confianza. Con un 95%. Hay 5% que no sea así, pero afirmo con un 95% que la obesidad en la población es desde 17,6% hasta 21,4%. Eso está diciendo. Y así para cada uno de los valores. Entonces, ¿está claro esto? Esto se presenta en el. Entonces, en la estimación por intervalo, atención, esto lo vamos a hacer en la práctica. En el examen no voy a preguntar fórmulas, no me interesa, me interesa el concepto. ¿Bien? Si yo voy a estimar y necesito 2 valores, aquí y acá, necesito entonces sumar y restar para encontrar el valor mínimo y el valor máximo. Y tengo que estimar a partir de un estadístico. Este es mi estadístico. A este estadístico que yo obtuve en la muestra, le tengo que sumar y restar. ¿Qué cosa? El coeficiente de El nivel de confianza con el que tú quieres trabajar. Y lo multiplicas por el esta error función. estándar. Lo multiplicas por esta función. ¿Ok? Si se trata de una variable cuantitativa, obviamente tienes el valor de la desviación estándar entre la raíz de n. Si es una variable cualitativa, el error estándar es la raíz cuadrada del valor de p multiplicado por 1 menos p entre p.
Entonces, un concepto también muy importante es lo que significa error estándar. Diferentes muestras elegidas de una misma población tienden a dar distintos valores de las medias muestrales. Y acá, entonces, tenemos error estándar de la media, o sea, la variabilidad en un conjunto de muestras. Esto es error estándar de la media y esto es error estándar para una proporción. ¿Para qué me sirve el error estándar? Para estimar parámetros poblacionales, para determinar si dos o más muestras pertenecen a una misma población, también para estimar el tamaño de muestra. Atención. Esto sí necesitan saber, dominar. Si mi muestra es mayor de 30, yo puedo confiar en el cálculo de la desviación estándar de la muestra como una aproximación a la desviación estándar de la población. Por lo tanto, a la media le sumo y le resto los valores z, que es igual, y lo multiplico por esta función. Desviación estándar entre la raíz de n. Y como son valores z, si es 90%, 1,64. Si es 95%, 1,96. Si es 99%, 2,55. Pero cuando la muestra es pequeñita, yo ya no puedo utilizar estos valores. Trabajo con los valores t, que tiene también su propia tabla. Y esto lo vamos a estudiar en grupos más pequeños durante la práctica. Ejemplo, en una muestra de 120 pacientes de una población de pacientes con infarto se encontraron, entre otros, los siguientes resultados. La edad promedio 63 años. La desviación estándar 10,49 años. Estime la edad promedio en la población y con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, atención, lo encontrado en la muestra es 66,3. Es más de 30. Reemplazo este valor. Más, menos. Me dicen 95% o No, 96. 96. Y este 1,96 multiplico por esta función. En el numerador 10,49, acá está, 10,49, y dividido entre la raíz de 120. Entonces, este resultado es 1,87. Este 1,87 le resto 66,3. Este 1,87 le sumo a 66,3 y me da estos dos valores. Recién yo puedo afirmar con 95% de confianza en la edad promedio de la población de pacientes infartados se encontrará en el intervalo de 64 a 68. Esta es la forma como se puede calcular los dos valores. Entonces, repito, este de acá es lo encontrado en tu muestra, lo que has encontrado en tu muestra. Esta desviación estándar es lo que has encontrado en tu muestra. N es el tamaño de tu muestra. Reemplazas valores y obtienes esto. Así de sencillo. Pero ahora ya no son 30, no son menos de 30. ¿Cuánto era el tamaño de la muestra? 120. Ahora resulta que es menos de 30. Ahora ya son 21. La otra. 21 pacientes. Entonces, un grupo de investigadores está interesado en conocer el área promedio de reacción alérgica a la inoculación de una vacuna en una muestra de 21 pacientes. Encontraron una media de 3,85 y una desviación estándar de 1,96. Me preguntan, me piden estimar el área promedio de reacción a la inoculación en la población con un intervalo de 95%. Entonces, aquí vamos todos
mirando. Promedio, 3,85, acá está, 3,85. Y tengo que multiplicar al valor T, ya no Z, desviación estándar 1,95 entre la raíz de 21. ¿Cómo encuentro el valor T? Son 21, le resto 1, 20. Y como es 95%, me voy acá 0,025. Hasta acá el 95, ¿ya? ¿Sí? Que es lo mismo que 0, 95, ¿correcto? ¿Cuánto es acá? La diferencia. En cada cuadro, ¿cuánto sería? 0.25, 0,5, 0,25, 0.25, 0,025, ¿cierto? Y acá, igual. 0.025. Entonces, la tabla me está dando de aquí hacia la izquierda, la tablita T. Entonces, por eso es que me voy a esta columna de acá, 0,025. Es el 95%. ¿Ya? ¿Y cuánto es? 2.086. Ese 2.086 punto 9 reemplazo. Ya lo hice y tengo también los resultados. Y ahí digo con 95% el área. Es más, en la tablita que tienen ahí en el tabla virtual, en la parte de abajo, está diciendo 95% de confianza. Si te olvidas de acá arriba, te fijas acá abajo. Ahí te dice 95% de confianza. Ahora, profesora, ahí dice 90%. ¿Quiere decir que también se podría hacer cálculo de intervalo de confianza del 90%? ¿Podría ser? ¿Podría ser? Sí, dice. Claro que puede ser. Pero no sé. Pero, ¿en quién confías más? ¿En quien trabajó con 95 o con 90%? Con 95. Obvio, obvio. Porque hay un 10% de que no sea así, pues. Tú eres candidato para secretario general y le pides a unos patas que te hagan una encuesta y te dicen, ah, ya, la intención del voto para tu candidatura es 40%. Allá, y me puedes decir con qué margen de error has trabajado con 10%. Pucha, o sea, desde 30 a 50, o sea, el margen es muy amplio, o sea, eso significa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos trabajado hasta aquí lo que es para variables cuantitativas. Si es menos de 30, ¿qué, ¿con quién trabajo? Con Z. Con Z. ¿Muchas cosas nuevas? No. Ya, ustedes van a repasar. Si es menos de 30, Z. Con Z. 30 y más, perdón, 30 y más Z. Si es menos, T. T. ¿Ya? Ok, ahora vamos a trabajar con proporción. Variable cualitativa. Entonces, igual, en la población de 120 estudiantes, pacientes, se estudió una muestra de 54 y se encontró lo siguiente. Miren, obesidad, 30%, 0.30. Me dicen, estime la proporción poblacional. Atención, formulita. P, lo que encontraste, 0.30. No 30, 0.30. Más o menos 1,96, el 95% de confianza. Y la raíz cuadrada 0,30, lo que encontraste por su complemento, que es 1 menos P, 0.70 entre 130. Reemplazas valores y te da 0,30 más este valor.
y lo sumas. Esto y acá es el resultado. Obviamente está en términos de proporción, lo multiplicas por 100 y te da porcentaje. O 95% de confianza, la proporción de obesos en la población se encuentra en el intervalo de 21,8 a 38. Y con esto ya vamos terminando. ¿Qué cosa me dice? Que a mayor nivel de confianza, el intervalo crece. ¿Pero por qué crece, chicos? Porque acá está, pues miren, miren acá, manteniendo el mismo valor del estadístico, pero cambiando el nivel de confianza y todo esto igual. Si yo trabajo con 80% de confianza, va a ser 24-34. 10 puntos de diferencia, ¿ya? Retengamos. 80%, 10 puntos de diferencia. Pero si yo trabajo con 99%, es de 18 a 40. ¿Son cuántos? 22 puntos. Profesora, pero es 22 puntos, no se pase. Sí, pero es 99%. En el otro hay una probabilidad del 80%, del 20% que no sea así. En el otro solamente es 1% que no sea así. Lo más frecuente es trabajar con 95%. Y obviamente acá está dibujadito esto. Le pongo un examen puse así. A ver, identifique usted, haga correlación de columnas. Esta con esta, esta con esta. ¿Le gusta así? Hago el examen a gusto del cliente. ¿Ya? Pero a veces confundió, no sé. Y el tamaño de muestra. Miren, manteniendo todo igual, 0,29 igual, 1,96 igual, pero acá el denominador es 60 y acá 480. Miren, de 17 a 41, 25 a 33. O sea, sí tenemos que preocuparnos por la muestra, del tamaño de la muestra. ¿Sí? Al final, tanto rollo para concluir, la muestra es importante. Es verdad, preocúpense, tanto en el tamaño como en las características. Ahora, una preguntita. Vamos a suponer que no tienes posibilidades de un muestreo probabilístico, así, tal como dice la teoría. Pero, cuanto más grande es tu muestra, ¿más te acercas al verdadero valor de la población? Sí. Aún, mira lo que estoy diciendo, que no es una herejía. Aún cuando no lo hayas obtenido probabilísticamente. Si tú tienes 200 compañeros de estudio y quieres hacer un trabajo en 200, la fórmula te dice 80. ¿Ya? Pero no puedes tener 80. Vamos a suponer que trabajas con 120. 120 no se acerca más a 200. Sí. Aún cuando no sea posible. ¿Ok? Muy bien. Ese es mi mensaje. Acá este es un tema, una investigación sobre agotamiento laboral en profesionales de la salud. Miren cómo aparece. Ya, con esto terminamos. Y revisamos el examen. Tenemos media hora para revisar el examen. A ver, ¿cómo interpretan? El 55. Dicen el 55,1%. Miren, midieron el agotamiento. Agotamiento variable. Bajo, cualitativo y cualitativa. Bajo, medio, alto. Ordinal. Este es el porcentaje, pero miren, así se presenta en una tabla. Eso es lo que quiero mostrarles. En la tabla se presenta así. Nadie te dice, oye, por si acaso, ¿ya? Esto no quiere decir. No, así con este lenguaje. Entiéndelo, pues, porque tú ya sabes. No te tengo por qué explicar. Ya. ¿Qué significa esto? En la muestra, el 43,8%. el nivel de agotamiento medio es 55% en la muestra.
de confianza de 44 a 65. Va desde 44 A hasta 65. Eso es lo que está diciendo. Ese es el buen romance. Entonces dice 55,1% intervalo de sujetos alcanza el nivel medio. Así se expresa. Eso es lo que quería mostrar. Bueno, ya esto es muy chiquito, pero también quiero que vean características antropométricas según sexo en escolares de 12 a 17 años en un distrito urbano de Lima. Miren, 12 años, 13, 14, 15, 16, 17, para cada uno la edad promedio, para cada uno la desviación estándar y para cada uno el intervalo de confianza. Eso la máquina, el Excel lo hace en segundos, pero se plasma así en una. Ok, chicos, entonces, hasta acá llegamos con esta clase.